Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades conectados a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en todas las señales de cable del país, en Claro TV, estamos en Movistar, en el canal 11 y en el 711 de alta definición, estamos en televisión digital terrestre, estamos en el internet, a través de la señal en el YouTube, el canal de YouTube de Exitosa, pero además en el Facebook y en el Twitter, estamos en todos lados. El día de ayer ha habido una noticia importante que viene de Brasil. Según la versión que han proporcionado diversos voceros del Ministerio Público, el señor Luis Antonio Mameri, que vendría a ser el número 2 de la organización de Odebrecht o del complejo empresarial Odebrecht, habría reconocido ante el Ministerio Público, confirmado ante el Ministerio Público, dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que efectivamente se entregó $3 millones para la campaña electoral de Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero en el contexto de esta discusión también salió a la luz la confirmación de que en realidad el candidato favorito de Barata, que era, digamos, en la línea de mando de Odebrecht, arriba estaba por supuesto Odebrecht, ahí venía Mameri, y digamos que subordinado a Mameri y encargado de la operación en Perú estaba el señor Barata, y que la posición de Barata era que en realidad el candidato o la candidata del mundo empresarial en ese momento era Keiko Fujimori, que le resultaba contraproducente el apoyo a Ollanta Humala y al tipo de posiciones confrontacionales que tenía con el mundo empresarial. Y es en ese contexto donde se decide digamos, este aumento de aporte que se lanzó a la fama con aumentar a Keiko 500, es decir, porque normalmente, y se supone que era una práctica común del grupo Odebrecht, entregar $500,000 de apoyo a los candidatos que tenían posibilidades de ganar una elección, y que por lo general lo hacían con los favoritos, es decir, con aquellos que pudieran ganar las elecciones. Y que en este caso, lo de los 3 millones era como una desproporción que de alguna manera se compensaba entregándole $500,000 más a la candidata que para ellos era la candidata del mundo empresarial. Entonces, esto ha planteado y plantea inevitablemente un interrogante, ¿no? Es decir, si Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos por más o menos los mismos hechos con prisión preventiva, ¿debería ocurrir lo mismo con Keiko Fujimori? El día de hoy está dando su declaración, empezó a las 7 de la mañana hora de Lima, la declaración del encargado, del señor Fernando Migliaccio, que él era el encargado de la famosa Caja 2, de la Dirección de Operaciones Estructuradas, que era la oficina de Odebrecht por donde se movía el dinero negro, el dinero que no se contabilizaba, el dinero con el que se pagaba las comisiones ilegales a los políticos, el dinero con el que se sobornaba a los diferentes funcionarios para conseguir, digamos, la realización de determinadas obras públicas. Y la declaración de este hombre va a ser trascendental, porque se supone que, a diferencia de Mameri, que no llevaba ningún registro de todas estas operaciones, sino que participaba, digamos, en un nivel más de toma de decisión o de autorizaciones, este hombre, Migliaccio, sí llevaba un registro de los dineros que se entregaban, y se supone que su declaración va a ser trascendental, porque no solamente puede dar detalles con respecto a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori, sino a todos los otros candidatos a los que la empresa Odebrecht le entregó dinero para respaldar sus campañas electorales. O sea que hoy día vamos a tener novedades. Pero nuestra pregunta el día de hoy, si Ollanta Humala está preso, y bueno, y Nadine Heredia también, por haber recibido este dinero de Odebrecht con prisión preventiva, ¿debería pasar lo mismo con Keiko Fujimori? Queremos que nos den sus respuestas a través del Facebook de Exitosa Noticias y en el Twitter en @ExitosaP. Y empezamos el programa del día de hoy
con Alejandro Aguinaga, exministro de Salud, que está nuevamente en el ojo de la tormenta. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Por qué ha resucitado nuevamente el caso de las esterilizaciones forzosas de las que los acusan? Porque se trata de canalizarlo a través de un contexto para pretender señalar lesa humanidad, ¿no es así? Y eso es imprescriptible. Pero lo único imprescriptible en este país es la persecución sobre este tema. Acá tenemos 8 archivamientos, se violenta toda la parte jurisdiccional de la manera más atroz. Por ponerte un ejemplo, mira, la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, inicia una investigación el año 2001 hasta el 2004, 4 años, y dice, ¿no?, que hace una investigación a los ministros, cita los nombres, Eduardo Dion Mota, Marino Costa, Alejandro Aguinaga, por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad en la modalidad de tortura y contra las libertades en las modalidades de secuestro y coacción, así como por los delitos contra el cuerpo, la salud, modalidad de lesiones graves y delito contra la tranquilidad. Todo esto lo archiva. Te hago una analogía. Al presidente Vizcarra, el fiscal de la Nación le ha archivado el caso Chincheros. Se dicen, ya lo archivó el fiscal de la Nación, ya no hay nada que hacer. Acá hay un archivamiento de la fiscal de la Nación en una institución vertical como es el Ministerio Público, y sin embargo se nos pasó a la Fiscalía de Derechos Humanos. Ya teníamos el archivamiento unánime del Congreso en la época de Toledo, donde no teníamos congresistas, y también hubo 4 años de investigación, se archivó. A pesar de ello, en la condición se nos pasó al fiscal de la Nación. Regresemos al comienzo de esta historia. Es decir, el gobierno de Alberto Fujimori, incluso hay eventos internacionales para promover la planificación familiar, donde del brazo de organizaciones, de dirigentes de organizaciones feministas, no hacen viajes a eventos internacionales y muestran de alguna manera que supuestamente la política y la iniciativa que se estaba tomando con respecto al derecho de las mujeres a decir el tamaño de sus familias y tener acceso a información era, digamos, ejemplar. Y de repente se produce una ruptura. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que se está promoviendo como método de control de la natalidad las esterilizaciones como método principal, número 1. En segundo lugar, que se están haciendo estas esterilizaciones sin la autorización de las mujeres que son sometidas a los procedimientos, ¿no es cierto? Y que esta promoción va de la mano con el hecho de otorgar prebendas o beneficios o reconocimientos a las personas que más intervenciones quirúrgicas consigan, y que a partir de eso ocurren incluso una serie de incidentes de negligencia, de mala práctica, etcétera, y que todo esto tomado de conjunto a lo que te lleves a la conclusión de que esto ha sido una política de Estado, según las organizaciones feministas y los críticos, hasta genocida, digamos, ¿no? Porque se forzó a miles de mujeres, se habló de 300.000 en algún momento, sí, claro, ¿no es cierto? Esa es una barbaridad, pues, sensacionalista. No es así, que no resiste. Bueno, pero esa ha sido la información que ha sostenido, que se ha dado. O sea, todas las esterilizaciones o todas las intervenciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria las pretendieron pasar como forzadas. Pero centrémonos en lo que es realmente el tema. Este tema tiene 3 escenarios claramente definidos. 1, el escenario sanitario. ¿Ha sido buena o no la política de salud reproductiva y planificación familiar que ha tenido el gobierno del presidente Fujimori, donde se tomó la decisión justamente de combatir esta nefasta situación? La gran tasa de mortalidad materna, como te lo señaló acá Cecilia Villegas, ¿no es así? Que una madre se moría cada 5 horas en el país, y que el 20% de esa gran mortalidad era consecuencia del aborto provocado, obligaba necesariamente a quien conlleva la política sectorial a tomar decisiones. Teníamos un parto institucional en el 11%. Teníamos una tasa de fecundidad real, promedio nacional 4.5, pero en las zonas vulnerables la tasa era 9, en el medio rural 5.5, pero el deseo de las mujeres del Perú en ese momento era 2.2 hijos por mujer. ¿Qué cosa hace un Estado, Nicolás?
provee los medios para que esos pobladores hagan realidad su deseo. No se violenta, permítame, no se violenta a nadie. Pero eso está bien, eso es legítimo, eso es algo con lo que nadie podría estar en contra. La pregunta es, se habló de que habían ocurrido 300.000 esterilizaciones forzadas, es decir, 300.000 esterilizaciones que se habían producido sin que las mujeres que estaban siendo sometidas al procedimiento hubieran dado su consentimiento. Ahí llego. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es una mentira universal. Prueba de ello es que si eso fuera cierto, yo no tuviera pues 8 archivamientos donde se descarta todo ello. Ahí están las investigaciones serias de personas del Banco Mundial que quisieron ver el impacto económico de lo que pasaba en el país con este programa de salud reproductiva. Ahí están las investigaciones serias que las ha tenido Cecilia Villegas y lógicamente, y ahí están los resultados. La mortalidad materna disminuyó 40%. El año 2015-2016 en el gobierno del señor Humala, la mortalidad materna subió desgraciadamente, porque lógicamente ministro toma decisiones. Pero lo que tú dices, Alejandro, es no fueron esterilizaciones forzosas, las mujeres fueron consultadas sobre esta decisión. Así es, mira tú. Pero ¿de cuántos casos estamos hablando? La Defensoría del Pueblo que hizo la investigación a nivel nacional encontró 64 casos que no tenían consentimiento informado. ¿No es así? De los cuales 32 pertenecían al gobierno nuestro, 20 y tantos al gobierno del presidente Toledo y 8 al presidente Paniagua. Pero lógicamente, por esa persecución de haber criminalizado los actos de los ministros de Fujimori, se cargó la mano en Fujimori. Ese es en el tema sanitario. En el tema jurisdiccional, que es otro aspecto importante, aquí hay 8 archivamientos de todas las instancias. Pero esta información, o sea, esta es una información 69 de la Defensoría del Pueblo. De la Defensoría del Pueblo, que dice del total de esterilizaciones, ¿cuántas esterilizaciones se hicieron? 272.000, ahí está el informe de la Defensoría del Pueblo. O sea, hubo 272.000 y según el reporte de la Defensoría... De un universo, perdóname, de un universo de 5.900.000 parejas protegidas con todos los métodos. El Estado proveyó todos los métodos para que las personas se puedan adecuar y se logre lo que se le había solicitado a los países en las cumbres del Cairo y de Beijing. Que las familias más vulnerables puedan realmente decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Eso se llama el ideal reproductivo. Tan es así que en esas cumbres se le pide a los países que si pudieran incorporar en su política de población el AQV, la anticoncepción quirúrgica voluntaria o el aborto. Si es que estaban en condiciones de tener una respuesta, ¿no es así? El Perú incluyó en su política de planificación familiar el AQV. Exitosa. Esto fue satanizado de la manera más vil. Y la vileza más grande está en haber suspendido los programas. ¿Quién responde porque esa gente no tenga acceso a los programas de planificación familiar? Pero ¿por qué? Si esto es cierto, o sea, demos por cierta esta información. Tú dices, hubo 272.000 estas intervenciones quirúrgicas voluntarias, es decir, estas esterilizaciones. Claro. Es decir, supuestamente se cumplió el protocolo, se le informó que era irreversible, ¿no es cierto?, a la persona, que después de esto no iba a poder tener más hijos, la mujer aceptaba, se producía... ¿Por qué la Defensoría habla de 64 casos solamente? O sea, ahí no puedes hablar de una política de Estado. ¿Por qué el Ministerio Público, y es el fiscal Landa, entiendo, el que tiene a su cargo este proceso por años, insiste en que sí ha habido una política de Estado de esterilizaciones forzadas? Yo no he recibido la resolución, pero la resolución ahora cambia completamente. ¿No es así? Porque el fiscal Landa mandó a la Fiscalía Supranacional a investigar si había autoría inmediata o lesa humanidad, que ya habían sido descartados por las Fiscalías de Derechos Humanos. Y la fiscal Marcelita Gutiérrez resuelve declarar que los hechos denunciados no constituyen de lesa humanidad y que no se configura la autoría inmediata por dominio de la organización. No hay lugar a formalizar denuncia penal. Formalizar denuncia penal, bueno, y lo desarrolla, ¿no es así? Entonces, ahora, por lo que he leído, porque yo no tenía acceso a la resolución, mira cómo es la presión de las ONGs hacia los órganos jurisdiccionales, que ayer hay un comunicado de Demus que habla de que nos han puesto coautoría inmediata en lesiones graves seguidas de muerte. ¿Eso es por el caso de Mamerita Mestanza o en general? En general, yo no he recibido la resolución
¿Cuántos casos? Tú me invitaste a un programa en la televisión hace un año. ¿Te acuerdas que presentaban a la señora Victoria Vigo como la víctima universal? Pero ¿no eso fue un poco bochornoso, porque supuestamente la señora había sido una víctima de las esterilizaciones forzosas y resulta que en primer lugar la señora era paciente de salud. Y no del Ministerio de Salud. Y acá está. Y su caso era un caso de negligencia médica, no un caso, es decir, tuvo una pérdida, pero... Bueno, era una paciente de salud que ya era cesárea anterior, que tenía 3 hijos y que tenía un NIC, una neoplasia incipiente del cuello uterino, y su médico le dice que ya no podía tener más hijos por la situación sanitaria que tenía. Y aquí está, como es en esta 7ª investigación, el caso de ella. Victoria Vigo, en Foja 437 aparece su consentimiento para la AQB. En tanto, en Foja Tal figura todo lo que se ha venido desarrollando en el juzgado, ¿no es así? Entonces, ¿por qué se ha trucado todo ello? Yo tengo acá, y permíteme, Nicolás, el tema del... El doctor César San Martín, que no es fujimorista, el año 2012, en noviembre, cuando se reabre, porque esto se reabre en noviembre del 2011, en octubre, entrado al gobierno del señor Humala. Él dice, el presidente del Poder Judicial aseguró que la Fiscalía no debió reiniciar las investigaciones al no existir nuevas pruebas. Remarcó que se dispuso más pesquisas solo por la queja de una relatora de la Comisión de Derechos Humanos. Y efectivamente, dice, en clara crítica al Ministerio Público, San Martín aseveró que una fiscal dispuso nuevas pesquisas debido a las quejas expresadas por Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuántos años tiene este proceso? ¿Cuántos años? 18. 18 años en proceso. Permíteme, Nicolás, entonces... O sea, pero que, digamos, esto empezó como la denuncia por un genocidio de 300.000 mujeres que habían sido esterilizadas de manera forzosa y en contra de su voluntad. ¿A qué? A 64 que no tiene... Y además que no se ha direccionado porque se han dado todos los métodos. Tú no puedes decir que ha habido direccionalidad perversa para hacer esterilizaciones forzadas cuando solamente el 4% de las usuarias de planificación familiar usaron ese método, que estaba dentro de los métodos. Y además el programa tiene manuales, tiene guías, tiene protocolos de observancia obligatoria. Pero permíteme el caso de la señora Mejía. Le mandan al fiscal de la Nación y le dicen que la relatora ha venido para ver el caso. Entonces a mí me parecía raro porque en las instancias, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo dice bien claro, la Comisión considera que la decisión fiscal no promoviendo la acción penal mediante la denuncia o el requerimiento de instrucción correspondientes, al estimar que los hechos que se le pusieron en su conocimiento no constituyen delito, es un acto de esencia típicamente jurisdiccional como toda actividad del Ministerio Público y adquiere el carácter inmutable e irreproducible de cosa juzgada. Con 2 instancias de tu país, acá tenemos 8 archivamientos. Decía, me parece raro que esta señora venga para ello. Y pido un informe a Cancillería. Y aquí está el informe. Con relación a la visita que efectuó la señora Luz Patricia Mejía Guerrero, entonces relatora de los derechos humanos, informó que viene al Perú los días 11 y 12 de julio a fin de participar en un encuentro de mujeres organizadas y magistradas organizado por la ONG Demus. Se tratará de una reunión de carácter informal privado sin registro de lo actuado. Informa Cancillería. Y después la señora de Demus, esta señorita que es la jefa de Demus, la señorita Marisabel Sedano, aquí está, es nombrada el 11 de agosto, designar a la señora Marisabel Sedano García en el cargo de confianza de directora general de la Dirección General de la Mujer en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo. O sea, ha sido juez y parte. Ahora está presentando las quejas como tantas veces y ha sido parte del Estado. Voy a esto, Nicolás. En estos señores no hay delito. O sea, hay una impunidad total. No hay uso indebido del cargo, ¿no es cierto? No hay conflicto de interés, no hay nada. Y acá está, le estoy mostrando... No, pero en términos de resultados, ¿cuál es la realidad? O sea, porque, es decir... Uno de los dramas nacionales es, y porque estamos hablando mucho ahora de la violencia contra las mujeres, hemos visto un caso dramático de un energúmeno que rocea con gasolina y le prende fuego a una mujer simplemente porque la mujer no quiere acceder a sus requerimientos. Y eso a lo que nos lleva es a una reflexión muy seria de cómo en el Perú y respetamos a la mujer, porque somos un país en el que lamentablemente demasiados hombres piensan que tienen derecho de propiedad sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Y parte de esa
digamos, ausencia de derechos de la mujer es el de tener la posibilidad de decidir cuántos hijos quiere tener y cuándo los quiere tener. Entonces, ese es ideal. La pregunta es, ¿qué está pasando con eso ahora? Porque al final todo esto tuvo una consecuencia, ¿no es cierto? O sea, en determinado momento el Ministerio de Salud promovía la distribución de preservativos, de métodos, todos los métodos, las incluyendo pastillas, los métodos de barrera, los condones, las inyecciones. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora está muy restringido. Vino el gobierno de Toledo y los anuló. Anuló el programa. Simplemente porque 2 ministros antepusieron su situación confesional a una realidad de Estado. Esto realmente es una barbaridad. Aquí, en el aspecto jurisdiccional, hay 8 archivamientos. Y es una situación de no acabar. Y cuando leo el informe ayer de Demos, que justamente esta señorita fue parte del Estado, ahora denuncia al Estado, yo mantengo una posición porque creo en esta política de Estado. Porque sí creo que se trató bien a las parejas y a las mujeres. El parto institucional subió a más de 50%. El control prenatal, que estaba en 30%, subió a 95%. La tasa de mortalidad materna bajó 40%. La tasa de mortalidad infantil bajó 30%. Esos son resultados innegables. Pero que ahora digan coautoría inmediata en lesiones graves causadas de muerte. O sea, por un caso, por el caso Mamerita y algunos otros casos que se han presentado que son mínimos, entonces estamos juzgando el acto médico. Es decir, lo que tú dices es, por unos casos de negligencia médica. No, de negligencia. Puede haber falla. Mira, permíteme que te diga. No, pero digamos, murieron, a raíz de las intervenciones, murieron personas. ¿Cuántas fueron en 18. total? 18. La tasa más baja que en los Estados Unidos. Ya, y lo que se dice es que esas muertes son producto de una responsabilidad, no solo de los ministros, sino del propio presidente de esa época. Así es. El acto médico, no hay cosa más sublime para un profesional de la salud, para un colega médico, que realizar el acto médico. El acto médico, Nicolás, no conlleva perversidad. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero no llevamos perversidad. Y generar esta acusación, mañana más tarde, yo jefaturo un servicio de cirugía, por ejemplo, y programo para que alguien haga una intervención quirúrgica y hay una complicación o muerte, entonces al jefe del servicio también le van a poner coautoría inmediata en lesiones o en complicaciones. Entonces, esto ya no resiste. Bueno, y al director del hospital y al ministro de Salud. Están rascando la olla para poder seguir medrando. Ese es el otro aspecto, el aspecto mercantilista económico. Yo le digo a través tuyo, Nicolás, y a los periodistas serios de este país, investiguen cuántos millones se han recaudado en estos 18 años. Que digan la verdad, cómo lo han distribuido. Entonces quieren seguir rascando la olla a costa de violentar la justicia, que hasta el señor San Martín en el 2012 salió a decir que esto era una barbaridad y que no se debe reabrir. Presentan 2000 y pico de damnificadas, y permíteme, ahí veo que ha salido también una señora de Huancabamba, y ahí están los... Se hicieron, en el quinto archivamiento, Nicolás, se hicieron 600 evaluaciones de las personas que se quejaban, ¿ya? Y dice, personas que estaban en los lugares de Anta, Chumbivilcas, Huancabamba, Morropón, porque ahí cita Demos ayer a la gente de Huancabamba. ¿Sabe lo que dice el fiscal? Se ha dispuesto que las presuntas agraviadas pasen por el reconocimiento médico y pericia psicológica. Los resultados de dichos exámenes en ningún caso arrojan lesiones o traumas que sean indicios de violaciones de los derechos humanos. Ya esta novela, esta historia perversa, en los ánimos, en subterfugios para seguir medrando, tiene que acabar. Alejandro Aguinaga, exministro de Salud del gobierno de Alberto Fujimori, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Antes de la pausa tenemos información de último minuto. Hay en este momento un incendio en un edificio en Lince. 6 unidades de bomberos están interviniendo. Hay 2 personas atrapadas a quienes no se logra rescatar del siniestro. Vamos a tener más información tras la pausa. Regresamos. Esto es Exitosa. No se vaya. Tenemos versiones encontradas sobre lo que está pasando en Brasil. Eso vamos a hablar en unos minutos, porque el fiscal Rafael Vela, con el que pude conversar anoche tarde, me decía que
que en realidad, aunque no se pueden dar detalles, las declaraciones de Mameri habían sido confirmatorias de lo que ya habían afirmado previamente Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Sin embargo, Humberto Abanto, que es abogado de Jaime Yoshiyama, dice que no, que en la versión que tienen los abogados no, que por el contrario, Mameri no ha podido dar detalles. Bueno, vamos a hacerle el seguimiento a este caso. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la Ramiro Prialé. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial. Tú la puedes adquirir con una mínima cuota inicial y además financiado. Si quieres información, puedes llamar a los siguientes teléfonos, anótalos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-6451-60 y 973-871628. O si no, visítanos en la página del Facebook Plaza Unicachi Este. Álvaro Tapia está en el Tribunal Constitucional, donde se está revisando el tema de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Vamos a ver qué dice Álvaro, cuéntanos. Gracias, información en vivo desde el Tribunal Constitucional. Nosotros nos encontramos con el abogado defensor de Ollanta Humala. Bienvenida, Exitosa, para consultarle precisamente, ¿usted ha podido hablar con su defendido el día de hoy? Bueno, he estado con el presidente Humala el día de ayer, he hablado el día de hoy. Está muy sereno y confiado en el Tribunal Constitucional. Hemos hecho algunas coordinaciones de carácter procesal y estamos aquí conjuntamente con decenas de ciudadanos que, como nosotros, esperamos que se determine la libertad de él y de Nadine. Bien, usted ha mencionado también que, pues, en este caso, algunos funcionarios en Brasil habrían mencionado lo contrario, que Ollanta Humala no habría recibido aportes, pero hemos escuchado también otras versiones de otros funcionarios que afirman lo contrario. Mire, hace exactamente 40 minutos acaba de finalizar su declaración el señor Fernando Miglachi. ¿Quién es el señor Fernando Miglachi? Es el tesorero de la Caja 2 de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Y preguntado y repreguntado por los fiscales peruanos, ha dicho una y otra vez que él no ha autorizado ninguna transferencia al Partido Nacionalista y que desconoce si es que el señor Barata hizo esa transferencia a Odebrecht. Esto, digamos, es un durísimo golpe contra la tesis de la Fiscalía. Se verá al momento del juzgamiento que al final de este proceso. Por supuesto, sí, estaremos atentos a esa determinación. Finalmente, señor Otárola, para consultarle en este caso si es que van a acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Vamos a acatar la decisión como demócratas de lo que diga el Tribunal Constitucional. Bien, gracias. La información que se tiene entonces del Tribunal Constitucional, informó Álvaro Tapia para Exitosa. Claro, lo que ocurre acá es que el Ministerio Público en un primer momento planteó solamente medidas de limitación, Exitosa, digamos, menores contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por este proceso, pero luego, por decisión del propio Ministerio Público, se pidió restringir las condiciones en que debían ser procesados y se estableció no solo el impedimento de salida del país, sino se estableció la prisión preventiva, porque los cargos que se les atribuyen, en el caso de terminar esto en una sentencia, van a implicar inevitablemente cárcel, pero además, en estos casos en que se dicta prisión preventiva, esto supone que existe, por un lado, el peligro de fuga y por el otro lado, el peligro de que los implicados, los investigados, al estar en libertad puedan manipular pruebas, ocultar información o perturbar de alguna manera el proceso interviniendo sobre testigos o sobre terceras personas. Este pedido del Ministerio Público, porque es un pedido que puede ser rechazado, no solamente fue aceptado por el juez Concepción Carguancho, esto fue apelado por la defensa de Nadine Heredia y Ollanta Humala a un tribunal superior de 3 miembros que ratificó la decisión del juez. Y fue la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia a la Corte Suprema, una casación que tiene, a una sala que tiene 5 miembros, donde también fue rechazada. Y presentaron otra acción paralela donde otro juez y otro tribunal, es decir, 4 jueces más, rechazaron las solicitudes. Es decir, acá estamos hablando de la decisión de 13 jueces. Es decir, no es el fiscal tiene la atribución de pedir, pero el fiscal no es el que decide. Han sido los jueces los que han decidido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede tener?
Si el Tribunal Constitucional resuelve que se han violado los derechos constitucionales, ¿quiénes son los violadores de los derechos constitucionales de Nadine Heredia y Ollanta Humala? 13 jueces en todas las instancias, incluyendo la Corte Suprema, por lo que evidentemente deberán recibir algún tipo de sanción. Porque si lo que han hecho es violar los derechos constitucionales de Nadine Heredia y Ollanta Humala, ¿no es cierto?, tendrían que ser castigados. Pero además eso crea un precedente, porque va a crear un precedente. ¿Y en qué vamos a terminar? Que no va a haber pues prisión preventiva, no para la mitad de los peruanos que están presos, que todos tienen prisión preventiva, todos. O sea, ¿qué cosa? El 60% de los presos en el Perú tienen prisión preventiva y no hay nadie que se angustie por eso, pero cuando se trata de políticos o de millonarios, ahí sí, pobrecito, con la prisión preventiva. No sé, yo no, sinceramente no sé si el Tribunal Constitucional está midiendo los efectos. Ahora, lo más increíble de todo es que son dos detalles, ¿no? Se está hablando de un habeas corpus donde se acusa a jueces de haber violado los derechos constitucionales de un procesado. Es la Procuraduría del Ministerio del Poder Judicial quien tiene que intervenir en estos casos para velar por el interés de sus jueces, por un lado. Pero por el otro lado se está hablando de que el discurso de los miembros del doctor Rafael Vela y los otros miembros del Ministerio Público de Lavado de Activos están supuestamente politizando este tema. ¿Qué organismo más político que el Tribunal Constitucional? ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? Los partidos políticos. Y es un cubileteo pues. ¿Se acuerdan ustedes de la repartija? Uno del APRA, el otro del PPC, el otro de la izquierda, el otro de Ollanta, yo jalo, yo cedo, yo te doy un voto, tú me das dos, ya listo, armamos el Tribunal Constitucional. No hay institución más politizada en el Perú que el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿van a resolver los miembros del Tribunal Constitucional más allá de las lealtades a las personas que los pusieron ahí? ¿O van a resolver de acuerdo al interés de la justicia y del país? Vamos a ver lo que pasa el día de hoy. O en las próximas horas, porque creo que es la cuarta postergación. Pero en fin, exitosa. Estamos atentos. Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, está con nosotros. Bienvenida. Nicolás, a tus órdenes. ¿Qué decir? Pues hablamos de esto por alguna razón todas las semanas, ¿no es cierto? O mataron a una mujer, o golpearon a una mujer, o arrastraron al piso a una mujer, o en este caso quemaron a una mujer en un bus, ¿no? Los niveles de violencia contra las mujeres cada vez cobran una mayor ferocidad, las formas más crueles en las que ellas pueden ser afectadas, y por ello la Defensoría del Pueblo exige del Ejecutivo políticas claras, exige del sistema de justicia que haya justicia oportuna, ejemplar, con sanciones que realmente demuestren a la sociedad de que se está actuando. Estábamos comentando entre ayer y hoy día el tema de esta joven. Sin embargo, en Trujillo, una mujer fue muerta a combazos por su pareja en Huanchaco y el sujeto estaba libre. Hoy la Defensoría ha estado en el Ministerio Público exigiendo la prisión preventiva para él. Entonces, nos damos cuenta de que esta es una vorágine de casos y si es que no hay una decisión política, si es que la sociedad no sigue llamando la atención sobre esto, vamos a dedicarnos a contar el número de mujeres que cada vez van muriendo y de las formas más dramáticas y que deben llamar la atención. No se pueden normalizar estos procesos, porque no podemos decir que se ha incrementado las tentativas de feminicidio en un 55% en el primer trimestre y seguir sin tener una decisión política clara que lleve a tomar acciones de prevención, porque hay que decir que el sistema de justicia penal ya es la última ratio para aquello que en la sociedad no ha funcionado. Pero tenemos que ver temas educativos, temas de salud. Mira, yo recordaba ayer, ha habido toda una controversia, ha habido gigantescas manifestaciones en las calles por el tema de la ideología de género, ¿no es cierto? Y esto surge a partir de qué, de que supuestamente hay una gran conspiración del movimiento gay internacional para introducir en la agenda educativa una visión así perversa de que, digamos, el sexo, ¿no es cierto?, es como casi como optativo. Y nos hemos ido por esa discusión
y nos hemos olvidado de lo que originó esta discusión, que era la necesidad de educar en los colegios sobre el tema del sexo y sobre el tema de la igualdad y equidad de género. Lo cual no significa que no existen diferencias entre varones y mujeres, sino lo que se trata es de que eso no significa un trato discriminatorio para la mujer. Definitivamente. La causa del problema, Nicolás, está en ese aspecto. Tiene que haber una educación en igualdad de varones, de mujeres y de la diversidad. No hay que confundir ni tener miedo al enfoque de género, porque el género sí es una construcción. El machismo es una construcción social. No hay que echarle la culpa a los que tienen problemas de salud mental con los temas de graves violencias contra las mujeres. Es un tema de sociedad. Si nosotros seguimos permitiendo que los varones consideren que la mujer está por debajo de ellos y no haya políticas en las que las niñas sean educadas, por ejemplo, salud sexual y reproductiva. Si tenemos 12 púberes o adolescentes de 100 en el país que son embarazadas, si tenemos esta cifra incrementada a 24 de 100 en las zonas rurales, estamos hablando de un tema de afectación a las mujeres. De cada 100 adolescentes en las zonas rurales, 24, 23 embarazadas. Eliana, vamos a interrumpir un ratito. Hay un incendio en Lince, hay 2 personas atrapadas ahí. Queremos saber qué es lo que está pasando. Los bomberos, entiendo, están haciendo esfuerzos desesperados por rescatarlas. Adelante, por favor. Lewis Mejía está ahí. Adelante, por favor. Muy buenos días. Sí, la central de emergencias 116 está gestionando la atención de una emergencia de incendio de código 1 de Uy, perdimos. Lewis Mejía es un vocero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Nos estaba reportando qué significa código 1 exactamente, Lewis. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Lewis, pero Erika Arrado ya está en el lugar de los hechos. Adelante, Erika, por favor. Erika, adelante, por favor. ¿Aló? Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Información en vivo. Así es, nosotros nos encontramos ya en la cuadra 4 de Pardo de Cela, para ser exactos, frente a la municipalidad de Lince, en donde se está registrando este incendio en un edificio. Hace unos instantes, pues podíamos observar que hay una persona, cuando menos una persona, atrapada en este siniestro, que ha estado sacando precisamente la mano por una de las ventanas que dan hacia el exterior. A través también ellos han estado pues haciendo uso de un polo blanco para poder notar la presencia de esta persona. Ya están aquí pues las diferentes unidades de los bomberos que están tratando precisamente de sofocar este incendio. Estamos hablando pues de un edificio de al menos unos 8 pisos. Este edificio, pues ya observamos con las lunas reventadas. Estamos hablando de cuando menos el 6º piso, que es el que está incendiándose, y esta persona estaría atrapada un piso más arriba. Y precisamente ya estamos observando también la labor de los bomberos, que han traído ya a esta hora pues escaleras telescópicas para poder acercarse un poco más hacia la zona del incendio. Continuamos nosotros aquí, Nicolás, para llevarte todos los detalles mientras pues continúa la labor del personal de los bomberos. Vemos también algunas ambulancias que están bajando familias y ya han precisamente ingresado los bomberos con mangueras hacia el interior de este edificio. Nosotros regresamos en cualquier momento con más detalles, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Vamos a estar atentos y vamos a seguir la información. Y estamos en nuestros estudios con Eliana Rebollar, que es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Ayer estuvo el doctor Bromley, un distinguido psicólogo, acá diciendo que no es que este hombre que ha hecho esta salvajada de rociar con gasolina a esta chica y quemarla es un loco, no,
sino que si digamos, esta actitud extrema puede ocurrir, es porque vivimos en una sociedad que es concesiva y que permite y acepta como normal que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Definitivamente. Es más, por eso yo tocaba el tema de la salud mental, porque no podemos generar una cultura de inimputabilidad para aquellas personas que hacen estos actos y decir que están mal de la cabeza. O sea, el tema del machismo es un tema que te lleva a pensar que la mujer tiene que ser una subordinada. Subordinada desde las relaciones laborales, hay un acoso, hostigamiento sexual laboral, callejero, las formas en las relaciones de pareja, y todo esto te lleva a pensar a que si la mujer se empodera, si la mujer toma autonomía, es una indisciplinada de ese modelo de sociedad que tenemos. Entonces, si la tolerancia va a subir, en las 2 semanas anteriores hemos visto que con las manos un extranjero le quitaba los ojos a su pareja. Hemos visto que las cuchilladas ya no son normales, ya no llaman la atención. Porque son cosas de todos los días. Hoy nos llama la atención exactamente. Ya tiene que ser extremo para que nos llame la atención. Disculpa, tenemos que interrumpir nuevamente. Me dicen que ya rescataron a una de las 2 personas atrapadas en el incendio del Lince. Adelante, Erika, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Hace instantes nada más acaban de sacar a 2 personas, 2 hombres que habrían estado atrapados en este incendio que se registra en la cuadra 4 de Pardo de Cela, en Lince. Ambos ya han sido rescatados por personal de los bomberos, han sido también ya trasladados en camilla hacia las ambulancias del SAMU que están precisamente aquí en exteriores. Falta confirmar, Nicolás, si hay aún más personas al interior de este edificio en donde se registra pues este siniestro. Vemos ya que el personal de los bomberos ha ingresado, también provisto del material necesario, equipo especializado. Vemos también personal de rescate que está ingresando en estos momentos. Pero ya lo que hay que informar, Nicolás, es que 2 personas, 2 varones han sido rescatados, obviamente con síntomas de asfixia debido a la inhalación del humo de este incendio. Adelante contigo, Nicolás, en estudio. Muchas gracias. Bueno, en medio de la desgracia del incendio, aparentemente no se han perdido vidas humanas y pudieron ser rescatadas estas 2 personas. Pero estábamos hablando, Emilia, del tema de lo que hay que hacer para enfrentar esta situación, porque esto supone que chicos y chicas tienen que recibir en el hogar, en la escuela y a través de los medios de comunicación, que también tienen una enorme responsabilidad, ¿no es cierto?, el mismo mensaje, el mensaje de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley, deberíamos tener las mismas oportunidades, que nuestras relaciones tienen que ser de mutuo respeto, ¿no es cierto?, y que, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que la sexualidad no solamente, bueno, las cosas sobre las que se ha hablado tantas veces, ¿no es cierto?, de que hay que escoger bien, no solamente el momento, sino la persona con la que vas a iniciar tu vida sexual, que tiene que haber una relación de madurez emocional con inicio de vida sexual, ¿no es cierto? Y por el otro lado, que las relaciones sexuales tienen que ser mutuamente consentidas, que nadie puede violentar, o sea, ningún hombre tiene derecho a violentar a una mujer o forzarla a tener relaciones, o sea, todas esas cosas de las que lamentablemente no estamos hablando, ni en las casas ni en los colegios, y en los medios ni te digo, ¿no? Así es, y creo que es importante cuando hablamos de medios también señalar las plataformas virtuales, ¿no?, a las que uno tiene acceso, y las formas de violencia también sean por ese medio. Yo creo que es importante, en la línea de lo que señalas, decir que este nivel de agresión y brutalidad con las mujeres está pasando en las ciudades, que es donde la mujer va avanzando, pero la sociedad no va cambiando en las estructuras mentales respecto a lo que es el machismo. Entonces ahí hay una enorme responsabilidad del Estado, de la sociedad, de lo que vamos haciendo en lo cotidiano, como señalabas, desde la casa. El hijo, la hija son iguales. No es que el hijo puede ser médico y la hija puede tener una determinada profesión o puede pensar en el matrimonio como única opción. Entonces, toda esa forma de pensar tiene que ir cediendo a darles mayor educación, mayor autonomía, mayor emprendimiento, y que sean personas
determinadas, porque la violencia la ejerce un hombre cuando encuentra una mujer que es débil. Entonces sus inseguridades, sus temores, sus frustraciones las va a volcar contra ella porque él entiende que ella debe estar sumisa y sujeta a un hombre. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Por eso es que desde la escuela vamos generando culturas violentas. Tenemos el bullying, las formas de acoso. En la zona rural, los profesores, que muchas veces son los que inician o violentan sexualmente a las estudiantes. Entonces, son realidades que tienen que ponerse en el tapete. Y esto de poner en el tapete significa ese rol de los medios de comunicación, de dar cuenta de lo que pasa en la escena para la acción estatal frente a lo que ya debe ser marginal, o sea, un acto que tiene connotación delictiva, marginal a que la sociedad se recomponga y tenga una mirada común. Pero hoy la sociedad y las mujeres tienen un nivel de frustración frente a la inacción que ya genera una sensación de que el Estado no está haciendo lo suficiente. Claro, habría que hacer, o sea, a mí se me ocurre, por decir cualquier cosa, ¿no? Toda esta campaña que ha habido sobre el macho que se respeta, ¿no? O sea, el macho que se respeta, para empezar, no le pega a las mujeres. El macho que se respeta no fuerza a las mujeres a tener relaciones sexuales con él. El macho que se respeta comparte las tareas del hogar. No es que ayuda. No, qué bueno, ¿cómo ayuda? No, señor, se comparte, porque las tareas del hogar tienen que ser de todos. O sea, esas cosas tan elementales en las que se va construyendo un tipo de relación distinta. ¿No? Nosotros el año pasado hicimos una campaña... Eliana, anda a lavar los platos y tu hermano está viendo televisión, seguramente, ¿no? En mi casa jamás. Hicimos una campaña, Un Perú sin machismo, y justamente llamábamos la atención porque el machismo tampoco es un tema solo de hombres. Hay mujeres que son más machistas que los hombres. La mamá que permite que el hijo no cumpla labores domésticas o le da responsabilidades de cuidado sobre la hija mujer cuando ambos podrían cuidarse, por ejemplo. Entonces son cosas que tienen que llevarnos a ponernos un anteojo que nos haga ver como iguales al varón y a la mujer y respetar la diversidad que existe, porque nadie se va a volver de una forma por tratar de propender a que haya respeto, a que haya igualdad entre varones y mujeres. Ahora estoy viendo cifras acá, es impresionante, ¿no? 100 casos de feminicidio en prácticamente 3, 4 meses, ¿no? De los reportados, digamos, ¿no? De los... Exactamente, porque a veces la división de feminicidio consumado frente a feminicidio en grado de tentativa te hace ver la cosa distinta, pero ya una mujer que ha sido sometida a este nivel extremo de violencia tiene un problema de por vida, ella, su familia, su entorno. Entonces sí tiene que haber una respuesta mucho más efectiva. Yo te comento, Nicolás, que de los 9.000 casos que en el primer trimestre en los centros de emergencia mujer han habido apersonamiento por diversos tipos de violencia, psicológica, física, sexual, 2% se han sentenciado. Entonces el hecho no solamente es darle la primera contención, porque si no le doy contención y no hay una sanción que sea ejemplar, y las políticas también de reeducación, porque el agresor se tiene que reeducar, la sociedad es una y tenemos que tratar de recomponerla. A eso es a lo que apunta la legislación que tenemos. Es una legislación bastante desarrollada. Justamente con el tema de esta joven que tiene relación con el caso de la periodista Pecheira, veíamos que los temas de acoso, porque la mayor cantidad de casos ocurren en relaciones de familia y más en relaciones de convivientes o exconvivientes. Pero este caso ya pone en cuestión el acoso sexual laboral o el acoso callejero. Entonces no tiene un tipo penal en especial, pero si bien avanzamos con la judicialización de los casos y exigimos a la autoridad, vuelvo a repetir, tiene que ser la prevención. Tenemos que pensar en que esta sociedad tiene que cambiar y el reto para el Estado es enorme. Por eso nosotros llamamos al presidente, al premier, como lo hemos hecho desde la etapa fundacional en la Defensoría del Pueblo,
de que tienen que dar políticas que realmente respondan a esta problemática. El sector educación es un sector que no está avanzando en esto. El tema de la currícula está pendiente. Estamos enfrascados en una discusión de si hay o no hay ideología, cuando lo que queremos es simplemente respeto por las personas, igualdad y que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos en un país libre de violencia. Muchas gracias, Eliana Rebollar. Ella es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Una cosa final, que hay casos emblemáticos. El de Arlet Contreras, que todos vimos en las imágenes cómo la arrastraban por el piso, cómo la golpeaban. Ella denunció y hay indicios, testimonios que acreditaban que eso había sido un intento de feminicidio. Es más, que el tipo pensó que se había muerto, Arlet, y el señor simplemente en su casa tranquilo, y la perseguida es ella. Porque en este momento está enfrentando un proceso, porque en la declaración dice que una de las actividades que realizó fue asesorar a un funcionario del gobierno regional, cosa que es de verdad, que no cobró por eso, que no aparece en la planilla por eso. No significa que Arlet es una delincuente. Bueno, la están tratando como una delincuente. Y el mensaje que se está dando a las mujeres es: no se te ocurra denunciar un pegalón, no se te ocurra, porque la castigada vas a ser tú. Eso es tremendo. Te disciplinamos, te castigamos. Te castigamos. Nosotros estamos siguiendo el caso de Arlet y justamente tenemos un comisionado que va a las audiencias porque lo que quieren es demostrar y descalificar a Arlet en este proceso. Proceso que tiene relación con la prueba que se ha presentado ahí. Mira, acá me dicen que el hombre este de Trujillo, el de Huanchaco, que hace un caso tremendo, ya está libre. Justamente, ¿no? La Defensoría en este momento, Nicolás, está exigiendo al juzgado competente que llame a la audiencia hoy y que dicte su prisión, porque no puede ser que el hombre salga diciendo: recojan el cadáver de fulana, ahí está, la he matado, como si se tratara de un estropajo humano. Prisión preventiva, pero investigación oportuna y una sanción efectiva. Y rápida, porque esto, ¿qué tanta vuelta esta historia, no? ¿Qué tanta? Está claro, el tipo la mató, reconoció el crimen, debería ser sentenciado, no solamente tener prisión preventiva. La justicia debería ser expeditiva, pero de una manera ejemplar en casos como este. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prialé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y completamente financiado. Si quieres mayor información, anota estos números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, otro número, 930-645160, 973-871628. Puedes también visitarnos en la página del Facebook Plaza Unicachi Este. Y ahora vamos con nuestra secuencia Primero tu Salud. En Exitosa presentamos Primero tu Salud. Gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. En Lima Norte, la salud al mejor precio está en Dafi Salud. Visítanos en nuestro nuevo policlínico de Comas, ubicado en la Plaza de Armas, al costado de la Municipalidad de Comas. Consultas en más de 30 especialidades médicas, desde 10 soles la consulta. Para mayor información puedes llamar al 713-1598, 713-1598. Y hoy día vamos a conversar sobre la influenza, las enfermedades respiratorias y todo esto que viene precisamente en estos tiempos, ¿no? En que empieza a cambiar el clima, lo que se llama la gripe estacional. Está con nosotros la doctora Tatiana Rosas, que es especialista en otorrinolaringología. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Como usted muy bien dice, estamos justamente en la época en que con el cambio de clima, estamos en pleno otoño, en pleno otoño, pero con unos días de sol que pues todavía no define muy bien, pero ya previo a la época de invierno, justamente las afecciones respiratorias debido al frío y al cambio de clima se hacen presentes, ¿no? Y una de ellas es justamente la influenza. La influenza es una enfermedad de tipo respiratoria que genera una serie de problemas y
la característica de esta enfermedad es que es abrupta, ¿no? Uno puede definir incluso la hora. ¿Por qué es distinto? Es distinta, digamos, el resfrío común, ¿no es cierto? Así es. Que es que te dura, ¿qué? 2, 3 días, tienes un poco de malestar y se acabó, ¿no? Así es. Esta es una enfermedad que es diferente al resfrío, que le llaman la gripe, pero que se trata de una infección respiratoria específicamente por el virus de la influenza. Tenemos varios tipos de virus, pero la característica, como le decía, es que es totalmente abrupta. O sea, a mí me pasó, el lunes de la semana pasada, estaba acá de lo más bien y de repente sentí literalmente como si me hubiera atropellado un camión. Me empezó a doler desde la cabeza hasta la punta de los pies y yo me sentía mal, no sabía por qué. Después me di cuenta que lo que tenía era fiebre, porque me subió la temperatura que fue. Así es. Bueno, así vine a chambear el martes, me dio tos y en la tarde llamo al médico y le digo, oye hermano, me siento pésimo. Me dice, ándate al laboratorio a hacerte un examen ahorita para ver si es influenza. Yo le digo, estás exagerando, que es un resfrío. No, me dice. Esto que me estás describiendo tiene cara de influenza. Así es. No, y te hacen un examen que es un hisopo, ¿no? Así es. La característica del virus es que penetra, queda en la saliva y en la secreción mucosa de la nariz. No va a ir a infiltrar al cuerpo, ¿no? No hay una viremia, no llega a todo el cuerpo como otro tipo de enfermedades. Queda solamente en las secreciones nasales, orales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge un hisopo, se saca un poquito de ese moquito, de esa saliva y se hace una prueba rápida, ¿no? Que nos da un resultado en 15, 20 minutos y que es muy útil para orientar el tratamiento para los antivirales. Ahora, hay diferencias, ¿no es cierto? Porque hay lo que se llama, ahí lo vi en el reporte, en el resultado, decía influenza virus A. Felizmente no tenía yo esa, me sentí aliviado porque tiene muy mala fama. Así es. Y la influenza virus B, yo dije, uy, esto felizmente es suave, he estado 6 días con fiebre. Bueno, ¿no? Hubiera podido ser peor. Hablamos de mortalidad. En el caso de la influenza, se habla de una mortalidad que es mayor en grupos de riesgo, menores de 5 años, mayores de 65 años, personas embarazadas, personas con enfermedades crónicas. O sea, uno se puede morir, disculpe, todavía estoy con los rezagos. Todavía estoy un poquito mal. Claro, no, lo que me ha quedado es una especie de tos. Puede ¿no? quedar Pero una tos hasta por lo menos 2 a 3 semanas después del proceso, que es una tos como reactiva, ¿no? Como una tos alérgica por el proceso que ha habido. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? O sea, por ejemplo, a mí me dolía todo el cuerpo, pero todo, así, porque no hay parte del cuerpo que no te duela, tenía mucha fiebre, muy resistente la fiebre. Así es. Porque me he aplicado todo lo que existe y la fiebre ahí aguantaba, resistía. También lo que sucede es que la fiebre en una persona adulta es muy diferente que la fiebre en un niño. Los niños tienen una capacidad para soportar fiebre y dolor que es pues maravillosa, ¿no? También una persona adulta, en primer lugar, es muy difícil que una persona adulta, por un resfrío común, haga una fiebre tal que generalmente es más de 38,5, 39 grados. Entonces es como que a uno le hubieran molido el cuerpo a palos, ¿no? Así lo define el paciente. El paciente llega y dice, a tal hora, de tal día, como usted lo acaba de decir, sentí que algo me estaba sucediendo y me sentía súper recontra mal, ¿no? Es lo que dice el paciente, me sentía muy mal. Perfecto. Ese tipo de cuadro agudo hace que este tipo de enfermedades sea tal que vayan de frente a la emergencia, ¿no? Usted tuvo la opción a llamar al médico, pero generalmente lo que hacen los pacientes se van de frente a la emergencia con una fiebre alta y en estas épocas lo primero que hay que pensar y descartar es eso. Entonces hay dolor de garganta, malestar general por la fiebre, que le va a dar un dolor muscular y va a haber tos y eso se puede complicar. Hay uno de los casos que se complica con problemas de senos paranasales, problemas de neumonía y la neumonía es la primera causa, la primera complicación que puede ser causa de mortalidad. Ahora, en mi casa, mi mujer, mis hijos se burlan de mí porque yo soy el maniático de las vacunas. Yo me vacuno todos los años. Perfecto. Y el año pasado me vacuné en junio, pero lo que me explicaba el médico es que los virus mutan, ¿no es cierto? Y esta es la época de mutación, entonces es recomendable vacunarse alrededor de abril, donde ya están incorporadas las nuevas cepas, ¿no es cierto? Así es, justamente en nuestra época, la época en que nosotros debemos tener cuidado es de abril a septiembre. Abril, mayo, a septiembre, octubre. Durante lo ideal es vacunarse un poco antes y de hecho las vacunas van a cambiar cada año. Por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos una vacuna que era la trivalente, que era contra 3 diferentes tipos de virus, ¿no? Ahora hay la tetravalente. Tetravalente, claro. Claro, entonces viene contra 4. Antes era
hay diferentes tipos de virus, el A, el B y el C. El A es el más común y es el más grave. El B, que es el que le ha dado a usted, es el menos severo. Y el C casi no da en humanos, es muy poco, da en humanos, pero es muy poco frecuente, ¿no? El B. Ahora, la tetravalente, la vacuna que es contra 4 tipos, digamos, de virus, es 2A y 2B. Antes era contra 2A, H1N1 conocida, claro. la A3N2 y contra uno del tipo B. Ahora, yo he estado leyendo que ya se han reportado casos de la A, que es la más complicada, no solamente en Ecuador, que fue donde se encendió la alerta, porque esto puede convertirse en una epidemia, sino que ya hay casos en La Libertad, ¿no? Nosotros tenemos 3 casos reportados en Perú en marzo de la A. H1N1. A. Claro, 3 casos. Ninguno. Ahora, hay yo me acuerdo por lo que leí, y bueno, pues soy periodista, que sabemos de esa cultura epidémica, que dicen que sabemos un montón de cosas, que había el famoso Tamiflu, que es este antiviral que se recomendaba tomar, pero lo que me explicaba el médico también es que eso te sirve en las primeras 48 horas, después ya... Así es. El antiviral tiene una manera diferente de trabajar que el antibacteriano. Y el antiviral tiene que trabajar a nivel de... El virus entra dentro de la célula y vive dentro de la célula, lo cual es más difícil de llegar a él, pero si la célula está afuera, como en este caso, que está en la secreción nasal, una vez que salga va a morir. En promedio queda 10 horas. Por ejemplo, si yo estornudo y cometo el error de estornudar taparme con la mano, que es un error, y cojo, por ejemplo, la manija de la puerta, ahí estoy dejando el virus. Ahí. Y va a quedar ahí por 10 horas, a menos que se pase, pues... una última pregunta antes de abrir los teléfonos, doctora, si lo permite, que es el contagio. A mí me dijeron que son 7 primeros días, que son el periodo de contagio más... Así es. ¿No? Cuando uno se da cuenta, ya han pasado el periodo de... O sea, una vez que uno se contagia, que no se da cuenta, pasa más o menos un promedio de 2 a 5 días en que yo voy a hacer un síntoma. Pero una vez que hago el síntoma, a los 2 días, así es, muy rápido, llego a la parte más alta de la enfermedad y luego comienza a bajar. O sea, me dura, 5 días, pero son 5 días que... ¿Y en qué momento contagio? ¿En esos primeros 5 días? Los primeros 2 a 3 días es lo más probable que esté contagiado. Y ahí lo que hay que hacer es evitar, por ejemplo, al estornudar, uno debe usar la parte interna del codo. Y si va a estornudar, tiene que cubrir el estornudo con un papel y eso, eliminarlo en una bolsa y descartarlo, porque ahí están los virus. Claro, pues, los pañuelos estos que se usaban antes en realidad no son muy higiénicos, ¿no? Porque uno estornuda sobre el pañuelo y se pasea con el virus en la mano, ¿no? La tendencia en toda medicina es dispositivos de un solo uso. Eso es en todo lado, o sea, todo descartable. ¿Por qué? Porque a la larga, la descontaminación, la desinfección... Bueno, vamos a recibir, doctora, llamadas de nuestro público, porque yo pienso que esto es un tema que... Y es el momento, es importante ahora vacunarse. No, y además es bien importante no solo la vacunación ahorita, sino el detectar ahora si podría o no podría estar empezando una epidemia, porque cuando tengamos 5.000 casos ya la situación se vuelve incontrolable, ¿no? Claro. Ahora, la tendencia realmente es que los virus muten, pero cada 10 años mutan tanto que sí pueden generar una epidemia que es local, ¿no? La última pandemia que nosotros tuvimos, que fue en el 2009, ahí sí hubo casos, incluso mortalidad, ¿no? Y acá lo interesante de esa época es que se registraron los casos de tal manera que, por ejemplo, el 14 de mayo hubo el primer caso y la primera mortalidad fue el 4 de julio. Entonces el tipo de enfermedad es tan rápida que permite hacer un seguimiento. Exitosa. Vamos a recibir, doctora, si lo permite, estamos con la doctora Tatiana Rosas, ella es otorrinolaringóloga y estamos hablando del tema de las influencias. Muy buenos días, adelante, estamos en el 251-9422 y en el 467-4499, adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por los aportes que nos están dando, señor Nicolás, señora doctora Rosas, gracias. Mire, yo he tenido una gripe así, estoy acostumbrada, no me tumba ni una enfermedad, solamente la gripe, pero esta gripe esta vez me está durando 3 días con fiebre, malestar de cuerpo, me sorprende y me molesta. Tengo 53 años y no puedo hablar, estoy aquí con las fosas nasales irritadas, estoy segregando un poco, como una gripe fuerte, pero también ya la espalda, los bronquios como que me duelen, ¿no?
Ahora, yo las vacunas no le tengo mucha confianza, porque mire, el señor Nicolás dice que siempre se vacuna cada año, pero yo siempre lo conozco al señor Nicolás, que siempre está con mal de la garganta. Lo grito, todo, siempre en sus programas de todos los años siempre lo he visto con su... Una vez al año. y ya, suficiente. Eso es lo que me dice mi mujer, que me está dando cachita de que ella no se vacuna y no se enferma como yo. ¿Ah? Bueno, depende mucho del sistema inmunológico, pero las vacunas definitivamente son, desde el punto de vista preventivo, una gran opción que nosotros tenemos, más con las características de nuestro país, ¿no? Que muchas veces tenemos ciertas restricciones de muchos tipos para acudir a un servicio de salud. La vacuna nos va a prevenir y nos va a ayudar no solamente en lo que se refiere a nuestro estado, digamos, de salud, sino indirectamente al prevenir yo. Por ejemplo, si me pongo una vacuna contra la influenza, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas, va a evitar que esas enfermedades crónicas se desestabilicen. Sí, perdón, doctora, tenemos que interrumpir porque acaba de anunciarse la resolución del Tribunal Constitucional aceptando la acción de amparo interpuesto por Ollantumala y Nadine Heredia, que recuperarían su libertad, se supone, inmediatamente. Uy, 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 acá se va a armar, pero tenemos reportes del lugar de los hechos, señora Magariño. En breve vamos a tener la declaración de los abogados de Ollantumala y Nadine Heredia, que van a hablar sobre este tema. Repito, el Tribunal Constitucional admitió la acción de amparo o resolvió a favor de la acción de amparo interpuesta por Ollantumala y Nadine Heredia, lo cual significa que considera el Tribunal Constitucional que los jueces y vocales y miembros de la Corte Suprema que avalaron la decisión de la prisión preventiva han violado su derecho constitucional a la libertad y a la presunción de inocencia. Y esto va a tener evidentemente consecuencias en muchos sentidos. Estamos hablando con la doctora Tatiana Rosas, del tema de la influenza. Ahora, ¿cómo se cura esto? Esto no... Tiene su proceso, como cualquier proceso viral. Pero sí ayuda a disminuir el tiempo de los síntomas y la gravedad de los síntomas el hecho de usar antivirales. El Tamiflu que usted comentó, pero como dijo usted también, son 2 días iniciada los síntomas, que es donde se tiene que administrar para que pueda dar una reacción. Si no, realmente va a seguir su proceso. O sea, lo que hay que hacer, ¿qué es? Controlar la fiebre, soportar con estoicismo todas las molestias, los dolores. No hay que ser tan estoico porque si tiene fiebre, tenemos algo para en contra de la fiebre, que es un antipirético. Si hay mucha congestión nasal, hay gotas descongestionantes. Y lo que es tratar el síntoma, ¿no? Y sobre todo tener cuidado en no contagiar a otras personas. Y las personas que vamos a contagiar van a ser personas de la familia. Entonces tenemos que tener cuidado con separar los utensilios, cuidado al estornudar y usar alcohol para limpiar las superficies. Tenemos más llamadas del público en la línea, doctora Rosas. Adelante, claro, por favor. Sí. Escuchamos. Muy buenos días. Quería, bueno, es muy interesante lo que hablan los profesionales, pero creo que nos están hablando de algo muy importante. Esto que es el negocio de la farmacia y el negocio con la salud. Ya todos conocemos que en la época de la supuesta pandemia del H1N1, una empresa como Bayer, que estaba en quiebra, súbitamente creció tanto versus a la venta de todos lo que tenían de Tamiflu. Entonces las vacunas y todo lo demás, más que cuando sabemos que hay una gran cantidad de virus, es imposible vacunar contra todos. Entonces me gustaría que opinen con respecto a esto, que ya no se puede ocultar el gran negocio que significa la salud y la medicina. Gracias. Y muchas gracias. Sí, pues eso es una controversia, ¿no? Ahora... Perdón, doctora Rosas, la interrupción, pero este es su último minuto urgente. Álvaro Tapia está en el Tribunal Constitucional en este momento. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Gracias, información en vivo. Nosotros nos encontramos en el Tribunal Constitucional. Los nacionalistas se están celebrando y principalmente estamos dos ancianos españoles que han admitido que se va a hacer un intento de justicia. Con el cual se dice que la justicia no existe.
El campeón de personas que tienen aguante y nada de frío. Y eso nos hace pensar, es que dijimos, porque los derechos fundamentales, por más diferencias que exista entre los políticos, creo que hay que estar por encima. Y agradecerles como ex-parlamentarios, como nacionalistas, por estos grandes líos que he tocado el día de hoy. De verdad que nos sentemos sumamente contentos y de verdad emocionados, porque es una lucha que de verdad estamos a ver día a día. Me están diciendo que ya se había pronunciado y se había constituido de manera favorable, pero ustedes contencen, ustedes manejan su jurisdicción, así que las dos Exitosa. la alegría de todas las montañas que se puede sacar en estas declaraciones entonces Santiago Castañaduy está siendo abordado por todos los medios de la prensa. Hay que señalar que en estos momentos las decenas de simpatizantes de nacionalistas están en el Tribunal Constitucional. Si Santiago Castañaduy estaba dando declaraciones en este momento, están eufóricos los abogados y los seguidores de Ollanta y Nadine Heredia, que estaban en la puerta y que han seguido paso a paso todo este proceso en el Tribunal Constitucional. Ahora hay que precisar que lo que esto significa es que el tribunal lo que concluye al admitir como válido esta acción de amparo es que deben ser liberados y seguir en libertad su proceso, lo cual no supone o no excluye la posibilidad de que el Ministerio Público reitere algún tipo de pedido en el mismo sentido, pero lo más importante de todo, que el Ministerio Público, luego sobre todo de las declaraciones de Mameri y de Migliaccio, que se han tomado el día de ayer y hoy en Brasil, culmine ya el proceso, digamos, preparatorio de la investigación y formule directamente la denuncia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por la percepción de $3 millones por parte de Odebrecht para su campaña electoral. Entonces, esto puede cambiar las cosas, es decir, porque lo que trae en discusión ahí ya no es una prisión preventiva, sino eventualmente la solicitud de una sentencia para una prisión efectiva. Bueno, eso es más o menos la situación. Vamos a seguir conversando sobre esto más adelante. Tenemos que ir terminando, doctora Rosa. ¿Qué recomendaciones resumiría usted? O sea, primero lo que usted dice, hay que vacunarse, ¿no es cierto? Definitivamente. Funciona. Funciona la vacunación, ayuda a prevenir a que se compliquen otro tipo de enfermedades, sobre todo en pacientes crónicos, asmáticos, pacientes alérgicos, pacientes con diabetes. Ayuda a que no se les complique la enfermedad porque no hay un factor inicial, un gatillo inicial. Y la influenza puede ser uno. Primero. Segundo, tener cuidado y lo que es higiene, ¿no? O sea, primero, no tocarse la cara. Ojos, nariz, boca son mucosas. El virus ingresa rápidamente. Entonces, lo primero, no se debe tocar nada de la cara y lavarse las manos. Básicamente esas dos acciones. Vacuna, que ambas son acciones preventivas. Uno, vacunarse ayuda, está demostrado, en personas de 16 a 85 años, 90% de protección. Vale la pena. Y tratar los síntomas una vez y estar atentos, así y procurar no contagiar a otras personas, para lo cual las medidas, se hizo mucha campaña sobre eso, la necesidad de cubrirse, ¿no es cierto? Cubrirse, lavarse las manos y no tocarse la cara. 3 acciones directas. Estornudo, cubriéndome, 1, 2. Y tener mucho cuidado con lo que se llama, digamos, es decir, lo que me ha pasado a mí un poco, ¿no? O sea, yo he terminado el proceso, pero me he quedado con una especie de espasmo bronquial, que en algunos casos se puede convertir incluso en una infección, ¿no? Porque me dicen que hay infecciones a los broncos, infecciones a los oídos, infecciones... Así es. ¿No? Puede haber encefalitis, puede haber problemas de neumonía, puede haber problemas cardíacos. El músculo cardíaco puede verse afectado. Pero ya pasó la enfermedad, es poco probable que haya complicaciones ahora que ya la superó porque ya han pasado los días adecuados, lo que sí hay que prevenir. Ahora, no confundamos, como usted mismo lo dijo, con otro tipo de gripes que son menores, ¿no? Que se pasan en 2 a 3 días. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias a la doctora Tatiana Rosas por estas instrucciones y claro que sí. Que valen la pena realmente, porque uno pierde tiempo, no pierde horas de trabajo y
La prevención. Para mí ha sido enloquecedor. Y el médico le digo, ¿qué cosa hago? Me dice, reposo absoluto, mucho líquido y toma medicación para la fiebre, porque eso es lo que te puede traer consecuencias si no la cuidas. Así es. Sale más barato prevenir. Casi enloquecido estos 6 días ahí, tirado en la cama mirando el techo. Muchas gracias a la doctora Tatiana Rosas, especialista en otorrinolaringología de Dafi Salud. Terminamos por hoy día con nuestra secuencia Primero Tu Salud. En Exitosa hemos presentado Primero Tu Salud. Llegó gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Tribunal Constitucional acaba de resolver admitir la acción de amparo de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hoy salen en libertad. Bueno, para enfrentar el proceso en libertad, porque todavía le falta esa parte, ¿no? Del, ¿cómo definirlo? Infierno judicial que van a tener que vivir. Regresamos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y completamente financiado. Si quieres tener más información, anota estos números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. O puedes visitarnos también en el Facebook Plaza Unicachi Este. Estamos en la línea con la señora Elena Tasso, madre del expresidente de la República, Ollanta Humala. Doña Elena, muy buenos días. Doña Elena, muy buenos días. Estamos al aire. Buenos días, amigo Lucas. Buenos días. Sí. Quisiéramos saber cuál es su opinión y sus sentimientos con respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy, lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Constitucional. Amigo Lucas, yo lo primero que tengo que dar gracias es a Dios y a las oraciones que el pueblo me acompañó. Estoy muy emocionada, la verdad. Se ha hecho justicia. Este es un buen precedente para el TC, para que la gente vuelva a creer en el TC. Entonces se ha hecho lo que tenía que ser correcto, porque es justo que ellos se defiendan en libertad que estén presos, porque si no tendrían que entrar todos los que están ya nombrados adentro para como ellos, pues. Pero pienso que ha sido lo más justo y correcto. Ahora, doña Elena, la información nos reporta que probablemente el 60% de los presos que están en las cárceles en el Perú están en prisión preventiva, es decir, están exactamente en la misma condición en la que, bueno, van a estar hasta el día de hoy su hijo y su nuera, la señora Nadine Heredia. No es, porque alguna gente tiene ese sentimiento, no es un trato discriminatorio, es decir, para los políticos, para los grandes empresarios, sí se convierte en, digamos, en una injusticia que vivan la prisión preventiva mientras se decide su situación. Pero para la inmensa mayoría de los presos peruanos no ocurre lo mismo. No, pues, mire, yo pienso que la justicia debe ser para todos por igual. Y los jueces que han ordenado las prisiones preventivas están abusando de esa figura. Sobre todo ese juez carcelero, Garbanzo, no sé qué. ¿Cómo es posible que, como que sigue examinar el caso sin nada, prisión preventiva? Lo que yo no concibo, ¿qué pasó en la cabeza de ese juez? Mandar a la cárcel a un matrimonio dejando 3 niños menores de edad. Ese es un crimen, es un abuso de ese juez. No, parece que no, es un juez, piensa nomás con la cabeza, pero no con el corazón. Él está, como dicen, desuniendo a la familia, destrozando a la familia. Es lo que ha hecho con la familia de mi hijo. Ahora, señora, señora Tasso, señora Elena, la información que viene de Brasil, aunque hay versiones encontradas sobre esto, iría en el sentido de que tanto el señor Mameri como el señor Migliaccio habrían confirmado la entrega de $3 millones
a Ollanta Humala y Nadine Heredia para su campaña electoral, lo cual complicaría su situación legal. Sí. La entrega, el apoyo para una campaña electoral no está cometiéndose un delito, es una campaña, no para coimear. Entonces, ahora además ellos han dicho que tomaron orden, pero no han comprobado si se entregó o no se entregó. Pudo haberle dicho, patrón, entregue tanto, pero hay comprobación de que han entregado y ellos mismos dicen que no saben eso. Entonces, eso todavía no puede ser, pues, sería un delito, que se investigue bien. Ahora, señora Elena, por esas paradojas del destino, el día de hoy, otro de sus hijos, Antauro, está enfrentando al sistema judicial y está reclamando la revisión de su condición, porque él está sentenciado por la coautoría en la muerte de un grupo de policías en Andahuaylas, y lo que él sostiene es que él no puede ser coautor cuando los supuestos cómplices ya fueron exonerados de responsabilidad. Es decir, que él está condenado como coautor solo, ¿no? Cosa que es un imposible jurídico. ¿Usted ha hablado con Antauro? ¿Usted qué juicio tiene sobre esto? Mire, yo, como dice mi esposo, están secuestrados los dos. Antauro en realidad está purgando una pena que no realizó, señor Lucas. Yo le dije una vez, porque de los periodistas la más venenosa y malula es Milagros Leiva. Parece que le gusta, siente alegría atacando a las personas. Cuando yo vi que le decía criminal, yo como madre me duele que me digan a mi hijo criminal. Yo sé lo que traje al mundo, no traje criminales. Entonces yo le digo, usted sí es periodista de investigación, vaya y lea el expediente. Mi hijo no mató a los 3 policías, ni su gente. Fueron francotiradores del ejército. Y está reconocido, eso está en el expediente. Que los jueces hicieron prevaricato, lo han hecho, pues. Es como el médico, cuando se equivoca no retrocede. Por eso le digo que mi hijo injustamente está preso. O sea, ¿usted cree que la sentencia a su hijo Antauro tiene que ser revisada? Tiene que ser revocada. ¿Usted está con don Isaac? ¿Quién les dio la noticia de lo que se estaba resolviendo el día de hoy? ¿Cómo se han enterado ustedes? Me imagino que han estado en contacto directo con los abogados, ¿o no? ¿De quién? ¿De Antauro o de Ollanta? De Ollanta. ¿De Ollanta? No, me llamaron. No sé quién y me dieron la noticia. Ah, me llamó el doctor Nubén, que ha sido presidente del TC. Está jubilado y me dio la noticia. O sea, él me conoce. Como madre le digo, Lucas, usted tiene más mamá. La que sufre más es la mamá, no el papá. El papá será fuerte, todo aparentará, pero la madre no puede, se quiebra. Exitosa. Por esa razón que yo no estoy ahí, yo estaría prestado siguiendo a pasos. Y me siento feliz, amigo Lucas, que mi hijo esté afuera. Yo no digo que si ha cometido o no ha cometido delito. Solo que se defiendan libres, como todos. ¿Ya? Pero yo, para mí, mi hijo, como toda madre, mi hijo no ha cometido. ¿Usted confía en la versión de Ollanta Humala? Porque él niega el haber recibido el dinero hasta el día de hoy. Ni siquiera estamos en la versión que de alguna manera así como hablan los abogados, usted está acostumbrado, a su esposo es abogado, ¿no? En el supuesto negado de que sea cierto, no sería delito el que han recibido dinero para una campaña electoral, porque esto supuestamente no es un delito. Pero usted cree en la versión de que ni siquiera recibieron el dinero. Claro, hasta mi esposo dice, si a mí Obama me regala $1 millón, me regala, me lo da, yo lo recibo, eso no es delito, para que te apoyes en eso. Como Toledo, pues, Toledo recibió una parte, gastó y otra parte lo mandó a Canadá. Eso era un apoyo. Eso no es un delito. Ahora que ya lo van a convertir en delito es otra cosa, pero el recibir un regalo, si yo a usted le regalo algo, ¿eso es delito? Yo no le voy a dar mal uso. Bueno, pero depende de cuál es el uso del origen del dinero, depende de si yo lo declaro o no lo declaro, porque $3 millones en el Perú y en cualquier parte del mundo no es poca cosa, ¿no? Ya han dicho de que ha recibido, han ordenado, no ha sido plata ilícita, ha sido plata del partido, del Partido de los Trabajadores.
Ahora, los que han declarado ayer dijo que recibieron la orden de dar tanto, pero no se han cerciorado de que le llegaron o que le dieron. Pero sí que dieron una parte para un terrorismo, una campaña, algo por la radio. Usted señora Elena, ¿en qué momento se va a encontrar con su hijo Ollanta? Bueno, yo ahora en la tarde iré a verlo, tengo que verlo. ¿Y usted ha mantenido contacto con él durante estos meses? Señor Lucas, ¿usted tiene mamá? Lamentablemente no, doña Elena. Bueno, pero yo le diría que si su madre está viva, su madre estaría justo en los momentos que tiene usted, esté en angustia, en peligro. La madre está aquí. Yo voy a ver a mi hijo, pero yo no, perdón, estoy yendo. Yo un día sí, un día no, 2 veces a la semana voy y miro a mi hijo, aunque sea lo contemplo, lo veo y le doy ánimo. Adelante. Y también ve a Antauro, y también ha estado visita usted a Antauro, ¿entiende? Yo soy cacerita de los 2 penales. Pero qué difícil debe ser para su corazón, porque sus hijos están enfrentados, ¿no? Antauro, digamos, se siente decepcionado por Ollanta, ha tenido expresiones sumamente duras en contra de él, ¿no? Claro. Bueno, pues así es, ha habido, siempre hay, no todos los hermanos piensan igual, ni los padres. Esta vez a mí ha atacado así. Eso lo critico yo. Un padre no puede atacar así. Debe ser en privado, y los trapitos se lavan en la casa, pero no públicamente. Yo no daría, como dicen, pancito, pastelito para el periodismo, para que se recree. Uno dice algo y le tergiversa. Pero le digo, yo me siento feliz y cada vez que voy a ver a mi Antauro, lo escucho, a mi hijo el otro también. Pero yo respeto sus puntos de vista. No los ataco, menos cuando están presos. No los puedo, digamos, criticar y decirle, mira tus errores, aprende tus errores. No, yo digo, ya con ustedes se darán cuenta, y se van a dar cuenta. Esto capaz... Señora Elena, el compromiso porque una de las discusiones que motivaron la solicitud del Ministerio Público y la decisión del juez Concepción Carguancho era el peligro de fuga. ¿Usted está convencida de que Ollanta Humala y Nadine Heredia van a permanecer en el Perú, incluso ante la posibilidad de que la sentencia les sea adversa finalmente? Mire, yo les contaré algo, lo diré públicamente. Cuando vi cómo estaba el juicio y todo, y viendo que aquí no se va a decir esto, que acá no hay justicia, amigo, usted tampoco no sabe el ciego. Aquí es injusticia, el Palacio de Justicia debe llamarse Palacio de la Injusticia. Y que no se santifiquen a los jueces, mira, por ese garbanzo. ¿Qué cosa es? Un juececillo, como dijo mi esposo, ¿cómo va a juzgar a un presidente? ¿No? Entonces... Claro, pero no me ha contestado la pregunta. ¿Usted confía en que ellos van a permanecer acá, incluso ante la eventualidad de una sentencia adversa? Entonces, cuando iba a ser ya, que iba a perder, yo le dije, hijo, así la cosa. Yo le dije, le mandé decir, yo soy italiana, yo le dije, así. Pero él es peruano, dice, mamá, yo no soy un cobarde, yo sigo adelante. Porque, mire, ahí está demostrando que él no quería a usted. Yo me defiendo en mi país. Y lo está demostrando también ahí, que fue nombrada allá y cuando le dijo que se volviera, regresó. ¿Dónde hay que se querían fugar? Ahora, dígame, que tomen como pretexto que salieron las niñas y que había un poder porque son menores, era porque ellos tienen, escenas como son bailarinas, comedianas, que tienen bastante cuestión de teatro, entonces la mamá no puede estar llevando, entonces le dio el poder a una prima. Pero eso no es una causa que salen los niños y los padres escapan. Señor Lucas, ¿me está escuchando? Atentamente, doña Elena. Ya, mire, señor Lucas, si usted está en esa condición y se quiere escapar, ¿usted va a mandar primero a sus hijos? Si sus hijos son menores. Ellos no están juzgados. Entonces, los primeros que se escapan son los padres y luego pide que vengan los hijos. Entonces, acá era la figura al revés. Los hijos salieron y los padres van a salir. Dígame, no, pues, ese garbancho, pues, no saben, no es fácil, ¿no? Como dijo mi esposo. ¿De dónde será egresado este juez? Capaz de Chimbote, por ahí.
Y le cuento algo, señor Lucas, que lo voy a decir públicamente y que se entere. El juez Garbancho, mire, lo detesto tanto, es un malagradecido. Cuando fue trasladado de Chimbote a Lima, la seguridad de él se vino a Lima, pero dejó a sus menores hijos allá. Entonces la policía dijo, no, sus hijos no, si están con sus hijos, ellos tienen seguridad, pero si están nosotros no podemos dar. Garbancho acudió donde Ollanta, y para Ollanta está primero la familia, y pidió un caso especial que le pusieron seguridad. ¿Y qué hizo? Malagradecido. Lo primero que hizo es meter a los padres y dejar a los 3 hijos, como se dicen, sin los padres, están parados. Bueno, ¿eso le parece justo? Es falta de ética de ese juez. Ese es un carcelero, ese no parece juez. Todo lo de cárcel, sin pensar. Bueno, yo le agradezco mucho, señora Elena, muy gentil por atendernos y muy buenos días, doña Elena. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ha sido la señora Elena Tazo, ustedes la han escuchado, la increíble esta historia que nos acaba de comentar, que le recomendó a su hijo Ollanta que asilara en la embajada de Italia o que huyera del país y que supuestamente Ollanta le dijo que no iba a hacerlo, ¿no? Estamos en la línea con Omar Chejade. Omar, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Encantado de estar en tu programa. Gracias por la invitación telefónica. Lo que quisiéramos saber es cuál es tu juicio, Omar, sobre esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional y qué repercusiones podría tener. Mira, modestamente es una sentencia política. Ya quisiéramos, digamos, los abogados tener esos fallos del Tribunal Constitucional. Entiendo que por mayoría me parece que no ha sido unánime, y los abogados que tenemos causas mucho menos complicadas, cuando nosotros solicitamos determinados habeas corpus por ilegalidades o por excesos, muchas veces de la Fiscalía, del Ministerio Público o del propio juzgado, que en vez de dictaminar comparecencias, dictaminan, digamos, medidas excesivas como prisión preventiva cuando no existen argumentos legales ni procesales. En el caso de Humala, siendo un tema absolutamente distinto, son bastante benignos. Pero en fin, más allá de eso, creo que es una tendencia política, y yo analizando el terreno hace algunas semanas cuando se dijo que estaba 3-3 la votación y que faltaba la dirimencia de Eloy Espinosa, el último magistrado que estaba en ese momento de vacaciones y que no podía dirimir desde sus vacaciones en España, yo ya me imaginaba que la votación, la balanza se iba a inclinar para los Humala Heredia, por una razón sencilla. Eloy Espinosa, con el cual es un buen magistrado, me imagino que es un buen vocal, es un buen abogado, no tengo la menor duda que es de sus capacidades académicas, pero sin embargo sabemos perfectamente que Eloy Espinosa fue, digamos, elegido por el voto nacionalista, es decir, fue propuesto por Ollanta Humala, encubiertamente por Nadine Heredia, y se buscaron una persona muy afín para poder ubicarlo dentro del Tribunal Constitucional cuando se nombró a 6 magistrados el año 2014 que pasaban por la elección del Congreso. Yo me acuerdo perfectamente que se nos llamó a reuniones de bancada en ese momento, el jefe de bancada en ese momento, y en ese momento obviamente todo el mundo sabe que los jefes de bancada eran dirigidos desde el Palacio de Gobierno fundamentalmente por Nadine Heredia, y se nos pidió el apoyo en ese instante de a Eloy Espinosa, y recuerdo perfectamente que recién en una segunda votación se pudo obtener su designación como miembro del TC, porque en la primera me parece que no obtuvo la cantidad de votos suficientes, y en la segunda votación creo que se obtuvo el de 89 o 90 y se necesitaba 87, así que fue prácticamente raspando su designación en el Congreso. Por lo tanto, favor con favor se paga. Lamentablemente no debe ser así, pero aparentemente frase favor con favor se paga, y bueno, Espinosa estaría pagando pues favores políticos que fueron otorgados hace 4 años con su designación por el nacionalismo como miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Muchas gracias a Omar Chejade por esta comunicación muy gentil. No tienes por qué. Muy gentil. Muy gentil. Omar Chejade, que ha sido un hombre que en determinado momento fue muy cercano a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y que ahora se ha convertido en uno de sus críticos más severos. Terminamos por el día de hoy. ¿Qué va a pasar con Antauro Humala? Es una buena pregunta, porque
la argumentación desde el punto de vista estrictamente formal de Antauro Humala no deja de ser razonable. O sea, tú no puedes ser sentenciado como coautor solo, y tus coautores ya fueron eximidos de responsabilidad por la muerte de 3 policías que murieron en un lugar cuando él estaba en otro, y cuando las pericias dicen que las balas que mataron a los policías venían de arriba para abajo, de larga distancia y hechos con fusiles automáticos. Y ninguno de los que estaban alrededor tenía ese tipo de armas, y ninguno estaba ubicado en una zona que permitiera que esto ocurriera. Es decir, es muy controversial la sentencia que tiene en la cárcel Antauro Humala, más allá de los juicios que uno pueda tener sobre él, sobre lo que piensa, de lo que pretende hacer en el país. Estamos hablando acá estrictamente de la justeza o no de una resolución judicial. O sea que también en el caso de Antauro Humala podría haber sorpresas. ¿Lo dejamos ahí o los dejamos mejor con el señor Manuel Rosas? Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.